Desde el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, tengo el gusto de presentar ahora al geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Carlos Jaramillo. Con una maestría en Ciencias Geológicas de la Universidad de Missouri y doctorado en Geología y Botánica en la Universidad de Florida, Jaramillo es profesor de planta y es invitado de varias universidades de Colombia y Estados Unidos a contar todas sus investigaciones. Trabajó con el Instituto Colombiano del Petróleo, el Museo de Historia Natural de Florida, la Petroleum Research Foundation y varias otras instituciones. Es miembro correspondiente de asociaciones científicas, entre ellas la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Investiga las causas, los patrones y los procesos de la biodiversidad en diversos tiempos y escalas espaciales, así como la evolución de los paisajes tropicales a lo largo del tiempo geológico. Aborda las investigaciones desde la perspectiva paleontológica, utilizando polen fósil y esporas para comprender y predecir el comportamiento de la biota en ecosistemas tropicales. También le interesa la exploración de recursos energéticos, la bioestratigrafía del Cretácico-Cenozoico para desarrollar métodos para la bioestratigrafía de alta resolución y la paleobiogeografía de Tetis. ¡Qué ganas de escucharlo! Buenos días, Carlos, y bienvenido al simposio. Hoy les quiero hablar sobre el bosque neotropical, la historia geológica del bosque neotropical. Pero obviamente si vamos a hablar del bosque neotropical, primero quisiera definir para ustedes qué es lo que llamo yo un bosque neotropical, porque en la medida que ustedes regresen el tiempo, siempre va a haber un bosque en el trópico, y no necesariamente eso implica que hay un bosque neotropical. Entonces, un bosque neotropical moderno es una combinación de 4 parámetros: parámetro climático, florístico, de estructura del bosque y la fisionomía de las plantas. Entonces, si en el clima la precipitación media anual supera 1.8 metros por año, si su temperatura media anual es por encima de 18 grados Celsius, si la mayoría de árboles está dominado por angiospermas, especialmente Fabaceae, Moraceae, estas familias que ustedes ven aquí en la pantalla, si la estructura del bosque es multiestratificada, es decir, que el bosque mismo tiene varias capas, y la capa más alta, que se llama el docero canopy, es cerrado, completamente cerrado, y es dominado por angiospermas, plantas con flores. Y también tiene muchas lianas y epífitas. Y también que la mayoría de las hojas son grandes, con bordes enteros, como ven acá, es decir, que el borde es liso, y muchas de esas hojas terminan en punta. Entonces, cuando vea estos 4 elementos juntos, es cuando yo llamaría un bosque neotropical. Ahora, algo que tienen que tener muy presente es que dentro del trópico, la precipitación es la que realmente determina el tipo de bosque que hay. Como ven aquí en este gráfico, donde en el eje X la temperatura y en el eje Y la precipitación, usted puede ir a un bosque tropical, a un bosque tropical húmedo, TRF, a un bosque seco, a una sabana, a un desierto, a la misma temperatura, simplemente cambiando la cantidad de agua que cabe en el sitio. Ahora, la historia geológica del bosque tropical es básicamente la historia de un cambio de 100% de un ecosistema. Si fuéramos a principios del Cretácico, hace 140 millones de años, no veríamos una sola planta con flor en el trópico, y si vamos hoy en día, casi todas las plantas que vemos en el bosque son angiospermas. Es decir, que es una historia de un recambio casi que completo, de un ecosistema completo. Ahora sabemos que las angiospermas aparecieron a principios del Cretácico, no es muy seguro si aparecieron en zonas tropicales o temperadas, el registro fósil aún no es definitivo acerca de eso. También sabemos que crecieron en una época mucho más caliente de la que tenemos hoy en día, aproximadamente 7 grados Celsius por encima de la temperatura media anual, como vemos acá. Y las primeras angiospermas eran plantas pequeñas y acuáticas. Ahora, sabemos también por el registro fósil que en la medida que el Cretácico avanzó, las angiospermas empezaron a ser más diversas, y mucho más diversas que otros grupos que ya estaban en el trópico, como coníferas, helechos y cícadas. Ahora, el primer registro de una flora fósil que tenemos de la base del Cretácico es la flora de San Félix en el occidente de Colombia,
y vemos que de 136 millones de años donde hemos encontrado la primera angiosperma. Así que este es como el punto de inicio de esta historia. Y ya sabemos que para el Aptiano albiano las angiospermas ya habían aparecido, pero aún era muy pequeño el porcentaje de su dominancia en estos bosques tropicales, apenas el 2%. La mayoría eran helechos y gimnospermas. Ahora vamos al final del Cretácico, porque todavía la historia del Cretácico, la historia de las plantas del Cretácico, no la conocemos muy bien. Todavía falta mucho por estudiar al respecto. Pero hemos estudiado el final del Cretácico, el Maastrichtiano, y queríamos ver qué cambio se ha producido del Cretácico al Cenozoico. Para eso hemos estudiado varias floras, especialmente de la formación Guaduas en muchas de estas minas de carbón que se ven en Cundinamarca y en Boyacá. Gran cantidad de fósiles muy bien preservados. Y la comparamos con estas floras del Paleoceno, de las minas del Cerrejón y otros sitios en Colombia. Y como vemos, hay un cambio significativo en la proporción de angiospermas cuando pasamos del Maastrichtiano al Paleoceno, mientras que el Maastrichtiano, la dominancia de las angiospermas no era muy alta, era apenas la mitad de la flora, la otra mitad eran helechos y coníferas. En el Paleoceno ya es básicamente una flora similar a la que tenemos hoy en día dominada por angiospermas. También podemos estudiar la estructura del bosque mirando las venas que se preservan en las hojas fósiles, contando la densidad de la longitud de las venas. ¿Y por qué podemos saber la estructura del bosque? Porque si hoy usted hace este mismo análisis, mira la densidad de las venas, desde la base del bosque, como vemos acá, hasta el tope del bosque, vemos que hay una distribución bimodal en este valor de densidad de venas. La mayoría de las hojas en el tope del bosque tienen una densidad de venas muy alta porque es donde la mayor concentración de luz existe y las plantas hacen la mayoría de su fotosíntesis ahí. Mientras que en las zonas bajas del bosque, como casi toda la luz queda atrapada en los primeros metros, hay poca luz, hay poca fotosíntesis y la densidad de venas es baja. Entonces podemos usar esta bimodalidad en la densidad de las venas para determinar si un bosque tiene varias capas y si la capa de arriba es cerrada, es decir, multistratificada. Y eso hicimos comparando muchas floras fósiles del Cretácico y del Paleoceno. Aquí en la curva negra representa la distribución bimodal del bosque tropical moderno y en rojo la distribución dada por las diversas floras fósiles. Y como ven ustedes, solo hasta el Paleoceno es que vemos que hay una distribución bimodal similar a la que tenemos hoy en día. Las floras, por ejemplo, del Maastrichtiano son unimodales, indicando que probablemente el bosque era muy abierto, que llegaba mucha luz por todos lados. Así que tenemos la idea que este límite terciario cretácico produjo una gran transformación del bosque tropical y pasamos de estos bosques cretácicos que eran muy abiertos, donde probablemente las coníferas dominaban el dosel, al bosque neotropical moderno, similar al que tenemos hoy en día. ¿Qué lecciones nos dejaron las floras del Cretácico? Primero, que para el final del Cretácico las angiospermas todavía no tenían la dominancia de biomasa y no eran las que dominaban el paisaje. Y también que es un ejemplo fantástico de cómo una innovación morfológica, el hecho de volverse una planta con flor, una angiosperma, se retardó aproximadamente 55 millones de años en tener su éxito ecológico. Algo muy similar a lo que pasó con los mamíferos y los dinosaurios, que vivieron juntos por decenas de millones de años y solamente hasta que la caída del meteorito en Yucatán hizo que muchos dinosaurios se extinguieran, los mamíferos pudieron ocupar muchos espacios ecológicos que no habían podido ocupar durante todo el Cretácico. Ahora, la historia del Cenozoico es una historia de las angiospermas. Y en el trópico ya sabemos que las angiospermas dominaban el dosel. Ahora les voy a mostrar el bosque tropical más antiguo que conocemos, que viene de la zona, la mina de carbón del Cerrejón, y también es un ejemplo como un bosque tropical vivió al menos 2 grados Celsius más caliente que un bosque moderno y con una precipitación alta y un CO2 de 500 partes por millón, que es lo que vamos a tener probablemente en unos 50 o 60 años. Es decir, que un ejemplo empírico de un bosque tropical
que crece durante un calentamiento global. Estas minas son absolutamente espectaculares, repletas de fósiles, y hemos explorado ahí casi por 16, 17 años. Gran cantidad de fósiles muy bien preservados, una flora entera, no solo plantas, pero también tortugas gigantescas y la Titanoboa cerrejonensis. Y así lucía el cerrejón hace 60 millones de años. Gran productividad, animales grandes, un bosque exuberante, y ese es básicamente el origen de los carbones que se explotan desde mucho tiempo, es el bosque tropical que quedó atrapado hace 60 millones de años en la roca. Cuando vemos las familias de plantas que viven ahí, nos damos cuenta que aquí representadas por el color en rojo, que son básicamente las mismas familias que dominan el trópico hoy en día, aquí representadas por los colores grises. Ya están, por ejemplo, la familia más abundante del cerrejón no son las leguminosas, que hoy en día también son las más abundantes en los bosques tropicales. Es decir, que el Paleoceno, en términos florísticos, era un bosque neotropical similar al que tenemos hoy en día. Y sabemos también que estas familias que dominan el Paleoceno son las mismas que dominan los bosques tropicales después de 60 millones de años. Ahora avanzamos en el Cenozoico, estudiamos un evento único en los últimos 150 millones de años, un calentamiento global extremo, muy intenso y muy rápido, que pasó hace 56 millones de años. Apenas el evento completo desde su calentamiento a volver hasta los niveles que había antes del calentamiento duró 200.000 años, y el calentamiento per se fue apenas en 10.000 años, que es uno de los calentamientos más rápidos que conocemos en la historia geológica de nuestro planeta. Y aún así es aproximadamente 10 veces más lento que el calentamiento que hemos producido desde la revolución industrial en nuestro planeta. Igualmente, de esta forma, este es probablemente el mejor análogo que tenemos a un calentamiento global extremo, similar al que tenemos hoy en día. Aquí la temperatura en el trópico subió unos 4 a 5 grados Celsius en estos 10.000 años. Y usted ve este calentamiento por todo el planeta. Duramos casi una década buscando sitios donde este calentamiento, que se llama el PETM, estuviera localizado, ya que es un tiempo tan corto, apenas 200.000 años, y la roca está representado por apenas unos pocos metros estratigráficos. Así que nos tomó ir a por lo menos 35 diferentes sitios buscando que este límite estuviera preservado con registro fósil. Bueno, y finalmente los encontramos en el norte de Colombia, en la frontera con Venezuela. Y encontramos 3 sitios, y los 3 mostraron el mismo patrón, que primero no ocurrió una extinción asociada a este calentamiento tan intenso del PETM, y por el contrario lo que vemos es que se produjo una rápida originación de un montón de nuevas especies de plantas, que era muy diferente a lo que habíamos esperado al principio, que estábamos esperando que este calentamiento hubiera hecho que una extinción muy grande, pero ocurrió exactamente lo contrario, una diversificación muy rápida. Y como vemos aquí, las tasas de originación aumentaron radicalmente, aquí el punto negro, durante el PETM, mientras que las tasas de extinción no cambiaron, no se diferenciaron mucho de la tasa de extinción de background que siempre existe. También nos dimos cuenta que los modelos climáticos tienen algo que fundamentalmente no está funcionando cuando se quiere evaluar cómo serán los calentamientos globales en el trópico. La única forma la mayoría de modelos climáticos para este evento muestran que el trópico de Sudamérica debió haber sido prácticamente un desierto, con temperaturas que llegaban más allá de 50 grados Celsius de temperatura media anual. Bajo esa situación, las plantas no podían crecer, pero como lo vimos acá, el bosque tropical fue aún más diverso que el que teníamos en el Paleoceno. Así que probablemente hay algo en el sistema climático que hace que los trópicos no se calienten tanto durante calentamientos globales a estos extremos que vemos en los modelos de circulación global que se usan hasta ahora. De pronto, la sensibilidad al CO2 es mucho mayor que 3 grados Celsius.
Ahora, si vemos el registro de los últimos 50 millones de años después de casi todo el Cenozoico, vemos cómo la temperatura, aquí representada por la línea roja, se calienta en el Eoceno, luego en enfriamiento, que se incrementa durante el límite Eoceno-Oligoceno, y luego el planeta empieza a ser cada vez más frío. Y como vemos aquí, la diversidad del bosque, representada aquí por la gráfica de su izquierda, por esta línea negra, hay una muy buena correlación a gran escala entre el aumento de la temperatura tropical y el aumento de la diversidad de plantas, y la disminución de la temperatura tropical y la disminución de la diversidad de plantas. De la misma forma que lo vimos en el PTM, a esta escala de tiempo muy corta, se ve también a escalas de tiempo muy largas de varios millones de años. Sin embargo, esto hace que surja una pregunta. La mayoría de predicciones para el trópico son bastante pesimistas, pensando que en la medida que el trópico se caliente, muchas especies se van a extinguir. Y uno pensaría esto porque hay muchos efectos negativos asociados al aumento de la temperatura en las plantas. La producción de fotosíntesis decrece, hay riesgos de daño por exceso de luz, el estrés de las hojas también aumenta. Sin embargo, para una planta, para un árbol, realmente lo que importa es la temperatura de la hoja, que está controlada por básicamente 3 parámetros: la temperatura del aire, el CO2 y, más importante aún, la humedad del suelo. Y es la combinación de estos tres, no solo la temperatura externa, que le hace que la planta sea o no viable en un calentamiento global. Y cuando vemos los calentamientos que han pasado, globales que han pasado durante el Cenozoico, todos han estado asociados a niveles altos de CO2 y las precipitaciones no han disminuido, han sido bastante altas. Podemos, por ejemplo, estimar la precipitación de un sitio usando la misma flora fósil, porque hay una relación lineal, una relación muy buena entre la temperatura media anual y el área de las hojas en un bosque. Entre las hojas sean más grandes en un bosque, la precipitación es más alta, de tal suerte que midiendo el área de un bosque fósil podemos estimar su precipitación. Y por ejemplo, para el Cerrejón estimamos que la precipitación era de 3.4 metros de lluvia al año, que ya está dentro de la franja de un bosque tropical húmedo. Y variados experimentos han mostrado que en la medida que usted aumenta el CO2, entre más CO2 haya, la planta puede hacer fotosíntesis. Su pico de fotosíntesis puede ocurrir a una temperatura mucho más alta, especialmente si hay bastante humedad en el suelo. Y también a raíz de varios experimentos que hemos hecho en greenhouses, que en la medida que el CO2 aumenta, la eficiencia del uso del agua de las plantas aumenta, es decir, que la planta necesita usar mucho menos CO2 para hacer la misma cantidad de fotosíntesis cuando hay más CO2 en el ambiente. Así que podría ser posible que en estos calentamientos globales las plantas necesiten mucho menos agua porque hay mucho más CO2 en el ambiente. Así que, ¿qué nos enseñó el registro fósil del Cenozoico? Primero, que hay una fuerte correlación entre la temperatura y la diversidad, a escalas de tiempo cortas y escalas de tiempo largas, de miles de años hasta millones de años. La segunda, que las plantas tropicales tienen probablemente la variabilidad genética para lidiar con altas temperaturas y altos niveles de CO2. El tercero, que hay una conservación del niche muy grande. Después de 60 millones de años, las plantas que dominan el trópico aún están dominando las zonas tropicales. Y finalmente, que hay algo muy fundamental en el clima de hoy que no entendemos, que no hemos podido lograr replicar estos calentamientos globales en las zonas tropicales para crear un calentamiento global en un modelo y poder calentar en los polos varios grados. Cuando usted hace eso, el trópico también se calienta, pero se calienta
a niveles mucho más altos de los cuales hemos visto comparados al registro empírico. Así que hay algo en el clima global que hace que el trópico no se caliente tanto durante calentamientos globales, y probablemente es la relación entre el clima y su vegetación, porque la vegetación en sí también afecta el clima. Ya, por ejemplo, la mitad de la lluvia hoy en la Amazonía viene de la evapotranspiración del bosque mismo. Es decir, que el bosque, de alguna forma, está controlando su propia temperatura y su propia precipitación. Y de pronto eso que aún no está incorporado mucho en los sistemas de circulación global haga que cuando los entendamos mucho mejor podamos lograr en estos modelos climáticos un trópico que no sea tan caliente durante calentamientos globales. Ahora les voy a hablar del último capítulo, lo que ha pasado en los últimos 7, 8 millones de años, y es el nacimiento de un nuevo bioma, las sabanas y los bosques súper secos. Hoy en día, gran parte de la población humana y gran parte del alimento viene de zonas secas, aquí representada por colores naranjas. Casi todos los registros, los análisis genéticos de las plantas más comunes que ocurren en zonas secas, en las sabanas y en los bosques xerofíticos, indica que muchos de estos plantas aparecieron hace 40 millones de años, pero su expansión ocurrió únicamente en los últimos 5 o 6 millones de años. Así hemos estado estudiando el registro empírico de muchas de estas zonas secas para entender por qué se volvieron tan secas y cuándo se volvieron tan secas. Para darles un ejemplo, hemos estado estudiando en esta región de Castilletes, en la península de La Guajira. Así luce Castilletes hoy en día, un paisaje espectacular, y está repleto de fósiles como estos colmillos de Astrapotherium, o cocodrilos gigantescos como el Purosaurus, o perezosos, capibaras, armadillos gigantes, bagres. Así luce Castilletes hoy en día, un desierto espectacular, y así debió lucir hace apenas 4 o 5 millones de años. Algo pasó fundamental en los paisajes de Sudamérica que han transformado gran porción de su territorio de bosques tropicales a zonas súper secas. De hecho, pensamos que cuando uno calcula las zonas que están secas hoy en día y las compara con el registro fósil, que el bosque tropical moderno debe haber perdido alrededor del 30% en su cobertura en los últimos 5 millones de años. Y probablemente eso también ha afectado la diversidad del bosque mismo, porque entre menos área hay menos especies, y es algo que aún necesitamos explorar. ¿Qué nos enseñó este último capítulo del registro fósil? Que nuevamente este es otro ejemplo de cómo esta innovación morfológica, el hecho de vivir en zonas secas y tener fotosíntesis adaptadas a este tipo de zonas secas que aparecen hace 40 millones de años, viene a ser exitosas 30 millones de años después. Otro ejemplo de cómo una innovación morfológica está retrasada respecto a su éxito ecológico por un largo tiempo. También que hay en los últimos 5 o 6 millones de años una reducción significativa en la cobertura del bosque tropical moderno, y que la mayoría de los modelos climáticos aún no logran explicar por qué antes no existían sabanas, especialmente durante calentamientos globales. Solo para finalizar, y si hay algo quiero que se lleven en su mente toda esta charla, que en el trópico realmente lo que importa es el agua, más que aumentos en la temperatura o cambios en el paisaje. El agua es el factor predominante en determinar cuál es el tipo de vegetación que vamos a encontrar en el bosque tropical. Y que el registro fósil del trópico es abundante, está muy bien preservado, y aún hay muchísimos sitios y secuencias estratigráficas que necesitan ser estudiadas, porque sin entender el pasado va a ser prácticamente imposible predecir qué va a pasar en los próximos decenas, en la medida que este cambio climático que hemos producido
continúe ocurriendo. Muchas gracias por su atención.